Hola, bienvenidos a Brújula de Fe. Te saluda Gabriel y hoy quiero compartir contigo cómo crecer espiritualmente en Dios diariamente. Todo lo que hacemos nos tocó aprenderlo. Nos tocó aprender a gatear, a caminar, nos tocó aprender a hablar, nos tocó aprender a expresarnos de manera correcta. Nos tocó ser entendidos en los tiempos de niños, pensábamos que todo era un juego. Así como nos tocó aprender a hacer diferentes cosas y muchas actividades y probablemente a lo que tú te dedicas hoy te tocó aprenderlo. Te tocó ir a un instituto, a una universidad o te tocó aprenderlo de alguien, pero te tocó aprender. Así nos toca aprender de la palabra de Dios para poder conocer más, para poder conocer la revelación, el fundamento que tiene Cristo para nosotros. Porque si no podemos pensar que la palabra se contradice. Cuando estaba empezando en la vida cristiana, leí algunos pasajes que parecían contradictorios. Hay un pasaje que dice ojo por ojo. Y ese ojo por ojo yo no lo entendía. Cuando pude entender Dios lo que está diciendo en ese pasaje es que si a ti te hacían algo máximo, tú podías hacer lo mismo. Pero las personas lo malentendieron y ese pasaje y ese versículo es muy conocido. Si tú me haces algo, yo te voy a hacer lo mismo. Lo que Dios estaba queriendo decir era que máximo podías hacerle lo mismo a esa persona. Pero Jesús viene y nos dice después que amemos a nuestros enemigos como nos amamos a nosotros mismos. En mi cabeza, eso era una contradicción. No entendía la forma en que fue escrita la palabra, no entendía la revelación, no entendía que el Antiguo Testamento tenía que ser revelado por el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento hay que pasarlo por la revelación del Nuevo Testamento para poder nosotros actuar de la manera correcta hoy en día. En el devocional de ayer veíamos que si nosotros queremos cumplir algo de la ley, debemos cumplirla toda completa, refiriéndonos a la ley de Moisés. Porque Dios nos ha dado una ley del espíritu de vida para que podamos vivir y gozarnos en él. Hoy podemos gozarnos y entrar confiadamente a la presencia de Dios porque estamos junto con Cristo sentados en los lugares celestiales. ¿Y eso qué tiene que ver con que todos los días crezcamos espiritualmente? La palabra nos habla en Primera de Pedro 2:2. Dice de esta manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia nos habla de que debemos desear conocer la palabra de Dios, desear y anhelar estar en la presencia, tener comunión con Dios. Que decíamos como los niños están buscando constantemente la leche materna. Ellos están buscando la leche y cada 2, cada 3, cada 4 horas están buscando hasta que ellos son aptos para poder comer un alimento diferente. Un alimento que ya sea apto para ellos, que sea apto para poder darles un mayor crecimiento, que sea aptos para poder sostenerlos por un mayor tiempo. Eso mismo pasa con la palabra de Dios. Al principio siempre tenemos que ser guiados para conocer la palabra, para poder ser revelados. Pero ya cuando vamos transitando, cuando vamos caminando con Cristo, cuando tenemos mayor comunión con Dios, es ahí donde empezamos a crecer espiritualmente todos los días. Porque ya alguien nos guió, alguien nos está enseñando, nos está mostrando, nos guió para poder entender la palabra, para que la palabra sea revelada a nosotros. Y cuando nosotros estemos en nuestro devocional diario, cuando nosotros estemos orando, podamos orar de una forma entendida y no como lo haría un niño. Todos fuimos niños espirituales y podíamos orar y podíamos hacer actos de manera incorrecta o de manera incoherente y creíamos que estaban correctos. Pero a medida que fuimos entendiendo los tiempos, a medida que fuimos creciendo, fuimos deseando esa leche espiritual no adulterada, que significa palabra de Dios viva y eficaz, que nos prediquen la palabra como tiene que ser, no la palabra metiéndole humanismo, no la palabra metiéndole cosas bonitas, no hablando de la doctrina del perro. ¿Cómo así la doctrina del perro? No sé si te has dado cuenta, pero hay muchas personas que predican la palabra de Dios para sacar wow, sí, wow, wow. Wow, y no predican la palabra como tiene que ser. Cuando uno predica la palabra, cuando uno dice que está predicando la palabra, debe mencionar citas bíblicas, porque ese es el fundamento, ese es el piso de cada predicación, de cada devocional, de cada enseñanza, de cualquier actividad que nosotros estamos desarrollando, diciendo que estamos transmitiendo la palabra de Dios. Y al transmitir la palabra de Dios, hay que transmitir las escrituras, lo que está escrito. Porque si no transmitimos lo que está escrito, va a pasar que se saca la palabra fuera de contexto. Por eso Dios nos dejó la palabra escrita para que nosotros podamos ser entendidos, para que la podamos leer. Poder crecer en Dios es ser constante en Él. ¿Y cómo ser constante? Al principio los niños espirituales les cuesta mucho orar. Yo pasé por ahí, me costaba mucho orar, no entendía mucho la oración, me era difícil orar, pero a medida de que fui orando, de que me fui ejercitando en la oración, eso cambió. A los niños les cuesta mucho poder orar 10 minutos, pero ya las personas que son maduras, 10 minutos es muy poco y van a 20, a 30, a 40, a 1 hora, incluso más.
dependiendo cómo tú tengas estructurado tu día. Pero al iniciar, lo importante es que podamos empezar a tener esa relación con Dios todos los días. Te voy a contar algo. Para mí era muy complicado poder entender cuando las personas hablaban en lenguas y no entender la lengua, porque ese es un don que tienen algunas personas y otras no. Lo difícil para mí era entender esa voz, eso que yo escuchaba se podía conectar con Dios. No tenía la revelación de la palabra. Me parecía que si yo lo hacía podía estar invocando a Satanás o algún demonio. Qué poco conocimiento tenía yo de las escrituras. Qué poca revelación. Pero cuando recibí el alimento, cuando recibí la leche espiritual no adulterada, cuando pude empezar a ejercitar mis lenguas, me di cuenta que para mí, que mi espíritu se gozaba, se alegraba. Y al principio me gustaba, pero después de ejercitarlo constantemente, mi vida de oración cambió. Mi vida de oración en lenguas cambió. Y todas las personas que recibimos a Dios podemos hablar en lenguas. Podemos hablar en lenguas angélicas, podemos hablar en otras lenguas humanas que nosotros no podamos entender. Hay muchos testimonios de personas que han ido a predicar a otros países y Dios les dice que prediquen y ellos no saben hablar ese idioma y ellos no saben hablar esa lengua, no saben hablar ese idioma, pero Dios los capacita en ese momento y ellos están hablando en español, pero las personas escuchan en inglés o escuchan otro idioma. Eso ha pasado. Esos testimonios se han visto, pero nosotros debemos capacitarnos, debemos ser entendidos y no dejarle, bueno, Señor, tú proveerás y todo de a ti. No, nosotros debemos capacitarnos, buscar, entrenarnos. Una de las cosas que demuestra que estamos creciendo espiritualmente es que no juzguemos nuestra vida espiritual dependiendo de cómo nos estamos sintiendo. Porque si basamos nuestra vida espiritual en las emociones, el día que estemos eufóricos pensamos que es Dios y después nosotros. Pero el día que no estamos tan eufóricos pensamos que somos lo peor, que somos lo más menospreciado, que no merecemos nada. No debemos juzgar nuestra vida espiritual dependiendo cómo nosotros nos sintamos. Debemos cimentarnos en la palabra de Dios para no tener esos cambios de ánimos tan abruptos. Sabemos pues, que vienen situaciones a todos en nuestra vida, pero cuando nos cimentamos en la palabra, cuando empezamos a crecer espiritualmente, esos cambios de ánimo no son abruptos en nuestra vida y son manejables porque decidimos poner el espíritu por encima de nuestra alma, por encima de nuestra naturaleza pecaminosa y ellos quedan sujetas al espíritu. Nosotros nos damos cuenta que estamos creciendo espiritualmente cuando Dios nos está llamando o nos está indicando ciertas áreas en nuestra vida que al parecer hace un tiempo no existían. ¿Cómo así, Gabriel? Mira, si tú llegaste a la iglesia y de pronto eras una persona que te enojabas mucho, una persona que no podía refrenar su lengua o cualquier cosa, Dios va a empezar a trabajar contigo en esas áreas. Pero imagínate que tú lleves 1 año, 2 años dentro de la iglesia y todavía Dios esté trabajando en esa área. No, eso significa que no hemos crecido espiritualmente. Pero si ya después de un tiempo, de unos meses o de 1 año, ya Dios empieza a trabajar en nosotros, en otras áreas, significa que empezamos a crecer espiritualmente. Si yo llegué a la iglesia y era una persona que me enojaba mucho o que no podía refrenar mi lengua y ya yo he madurado espiritualmente, en un tiempo ya Dios empieza a trabajar conmigo en otras áreas que probablemente yo no me había dado cuenta. ¿Y cuál área? Bueno, que de pronto no era tan generoso y Dios empieza a trabajar conmigo en esa área, en cada vez ser más generoso. De pronto no era una persona muy servicial, pero por medio de la palabra nosotros empezamos a desear esa leche espiritual no adulterada y ya cuando somos constantes, cuando hemos crecido en la palabra de Dios, empezamos a comer alimento sólido, a tener alimento sólido y nosotros mismos empezamos a preparárnoslo. ¿Cómo así? Vamos y estudiamos las escrituras, oramos, adoramos a Dios y cada vez deseamos más y más alimento espiritual para nosotros en nuestra vida. Cuando éramos niños comíamos cierta cantidad de alimentos. Cuando éramos bebés comíamos menos alimento. Pero un bebé, cuando pasó de bebé a niño, empezó a crecer más. Cuando una persona pasa de niño a joven, come un poco más. Y cuando pasa de joven a adulto, come un poco más. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Deseamos y deseamos tener más comunión. Deseamos y queremos conocer más de la palabra de Dios. Crecer espiritualmente todos los días, que podamos leer la palabra de Dios. Y Dios mismo nos va a ir guiando a que cada día leamos más y seamos más entendidos. Y al poder orar, leer las escrituras, hacer nuestro devocional, adorar a Dios constantemente todos los días, congregarnos como lo dice la palabra, poder asistir no solamente los domingos, si hay algún otro tipo de servicio en tu iglesia, poder estar en esos servicios para poder aprender, si hay una escuela bíblica, si hay servicios de adoraciones especiales, cualquier otro servicio que haya en tu iglesia, no solamente los domingos, sino que también vayamos buscando cada vez más la presencia y la comunión con Dios. Probablemente puedes decir, pero no me va a quedar tiempo para trabajar,
no me va a quedar tiempo para mi familia, no me va a quedar tiempo para hacer muchas cosas. La palabra nos habla muy claro que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todo nos va a ser añadido. Y todo es todo. Nosotros tenemos un plan, pero nuestro plan es completamente imperfecto para el que Dios tiene para ti y para mí. El plan de Dios en mi vida y en tu vida es completamente perfecto, pero cuando nosotros decidimos morir a nosotros. ¿Y cómo así morir a nosotros? La palabra nos habla que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando nosotros sembramos una semilla, después de un tiempo esa semilla se muere para que pueda crecer un árbol. ¿Cómo así? ¿Y de dónde crece el árbol? Sí. Si tú destapas la tierra, ya tú no encuentras la semilla, encuentras las raíces. Porque esa semillita que nosotros sembramos fue transformada, fue cambiada. Al principio era una semilla, ahora es un árbol fuerte, es un árbol cimentado en la palabra de Dios. Por eso la palabra en el Salmo 1:3 dice de esta manera: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso pasa por nosotros empezar a crecer espiritualmente, decidir crecer en Dios. Es un proceso donde nosotros cada vez más abandonamos nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir y aceptamos la forma de vivir que Dios tiene para nosotros. Los planes de Dios son mejores que los planes de nosotros. Entonces, aceptemos los planes de Dios en nuestra vida para que nuestra vida sea edificada en Él, ya que Él nos dijo que Él tiene un mejor camino para nosotros. Aceptemos su camino y podamos empezar a crecer espiritualmente diariamente. Te pido que me acompañes a orar. Señor, te doy gracias por este día. Hoy yo quiero ser más entendido en tu palabra. Quiero poder crecer espiritualmente más, Jesús. Quiero poder leer más, poder orar más y poder tener más comunión contigo a cada momento, Señor. Sé tú mostrándome los planes que tienes conmigo para yo poder hacerlo. Jesús, yo no voy a dejar que Satanás, ni que el mundo, ni que las percepciones de otras personas roben la semilla que ya tú has sembrado en mí. Yo soy una buena tierra, Señor, donde la palabra puede germinar en mí. Y así, Señor, mi vida pueda ser transformada por el poder de tu amor. Yo pueda ser cambiado y pueda ser transformado y renovado por medio de tu palabra, Jesús. Te doy gracias hoy y te pido que seas tú guiándome a cada momento, a cada segundo, en cada una de las áreas de las decisiones que yo vaya a tomar hoy, Señor. Hoy deseo, Señor, más y más y más alimento espiritual tuyo, más y más revelación de ti, para poder tener esa buena vida que tú quieres conmigo, Señor, para poder, Jesús, vivir por el fruto del Espíritu y dejar a un lado las obras de la carne, porque ya tú me has habilitado para poder ser santo, ya tú me has habilitado y me estás enseñando y guiando para poder hacer tu voluntad y ser perfecto todos los días, ser perfecto cada vez más en tu palabra y así, Jesús, vivir la buena vida que tú tienes para mí. Amén y amén. Suscríbete, activa la campanita, déjanos tus comentarios y acá tienes otros videos relacionados.